vez normalizadas las tablas de nuestra base de datos, podemos proceder a crearlas en código SQL. Una base de datos, como ya lo hemos visto, va a contener una gran cantidad de tablas o relaciones, según como queramos llamarla. Pues no pueden existir dos o más tablas que posean el mismo nombre. Sí pueden contener los mismos atributos dos tablas distintas. Ahora, dentro de las mismas tablas, dos atributos no pueden tampoco tener el mismo nombre. Eso es muy importante. Entonces, además de esto, también tenemos que definir cuáles van a ser las claves primarias en el caso de que hayan y cuáles van a ser las claves foráneas en el caso de que esa sea una tabla de una relación. A lo que en base de datos llamamos lenguaje de definición de datos, es el conjunto de SQL que nos va a permitir crear, eliminar o modificar las tablas. Además de insertar, modificar o eliminar contenido de las mismas. Por lo tanto, dentro del lenguaje de definición de datos tenemos la sentencia createTable para crear la tabla, insert into table para poder insertar elementos dentro de las tablas, o sea, asignarle valores a cada atributo, delete from table para eliminar elementos de la tabla, update para poder modificar elementos de la tabla, drop table para borrar completamente la tabla y todo su contenido, hacerla desaparecer, y por último el alter table es para cuando si nos faltó algún atributo, queremos modificar algún atributo de nuestra tabla, tenemos esta sentencia para poder hacer correcciones a la tabla en general, no al contenido de ella. La primera y más importante es la createTable, con la cual vamos a poner a continuación de esa sentencia el nombre de la tabla, abrimos paréntesis, y dentro de ese conjunto de paréntesis vamos a separar por coma cada uno de los atributos con sus tipos de datos correspondientes, para poder crear las tablas que estaban dibujadas en el modelo relacional normalizado, ahora en código SQL. Para poder crear nuestras tablas de base de datos debemos conocer por lo menos los principales tipos de datos. En base de datos existen un montón de tipos de datos distintos para cada valor que queramos almacenar. Aquí veremos los esenciales. El primer tipo de dato es el tipo de dato numérico, donde tenemos distintos valores, distintos formatos. El int, que es el típico para almacenar la mayoría de los valores numéricos. El small int, si es que queremos almacenar valores numéricos no tan grandes. O el big int, si queremos almacenar datos de tipo numéricos extremadamente grandes. También tenemos su contraparte decimal, que es la que nos permite agregar valores con coma decimal. En este caso tenemos el tipo de dato numérico o decimal que tiene dos parámetros, el valor de la cantidad de dígitos que va a contener el número y, separado por una coma, la cantidad de decimales que van a haber en ese dígito. Por otro lado tenemos el valor binario bit, que nos permite almacenar los valores 1 para activo y 0 para desactivado o verdadero o falso. Para las palabras tenemos el tipo de dato character pairing o varchar, que es su forma abreviada. Este tipo de dato puede almacenar entre 0 y 255 caracteres, incluyendo el espacio y cualquier símbolo que queramos añadir. Adicionalmente tenemos el tipo de dato text, que nos permite almacenar hasta 8000 caracteres en la palabra. Para las fechas, en base de datos tenemos el tipo de dato date, que permite trabajar con las fechas de forma correcta. Por ejemplo, si queremos saber el día de nacimiento de una persona, el mes, el año, la edad que tiene esa persona, la podemos calcular fácilmente si utilizamos este tipo de datos, a diferencia de que si ocupáramos varchar, dado que varchar es solamente texto. Por lo tanto, para poder hacer un procesamiento debemos desconcatenar, extraer el dato, convertirlo al formato deseado para poder hacer un cálculo numérico, por ejemplo, y ahí poderlo procesar. El tipo de dato date nos permite separar las palabras o el día, el mes y el año con guiones, con slash o con puntos. También es importante saber que el dato se almacena de la forma norteamericana, o sea, año, mes, día, aunque nosotros la agreguemos de la forma
como lo hacemos acá, que es día, mes y año. Automáticamente el sistema lo convierte. Hay que tener mucha precaución, sí, con las fechas que sean el mismo día, por ejemplo del 1 al 12, dado que el sistema podría confundirse y tomar el día como un mes y el mes como un día. Entonces hay que tener esas precauciones. También es importante saber que el mes se puede almacenar de su forma abreviada, como en inglés, lógicamente, con los 3 primeros caracteres, o en palabra completa en inglés, como October, para poder almacenarlo. El sistema automáticamente va a convertir ese mes octubre en 10, así que no hay ningún problema en la conversión. También cuando queremos almacenar una hora, por ejemplo, tenemos el tipo de DatoTime, que separa los dígitos con 2 puntos. En este caso, el DatoTime almacena hasta las centésimas de segundo. Y por último, si queremos almacenar también la fecha y hora en un solo atributo de nuestra base de datos, tenemos el tipo de dato timestamp, que lo hace tal cual con las características anteriores combinadas. Por último, si bien esto no es un tipo de dato, pero es muy importante tener presente que no todos los campos de nuestra base de datos tenemos que hacerlos de forma obligatoria. Algunos datos nosotros debemos dejar que sean vacíos o nulo, como lo hacemos en programación. Es importante tener presente también que cuando declaramos una clave primaria, la clave primaria en la mayoría de los motores de base de datos por defecto son no nulo. En el único caso que me ha pasado donde sí hay que definirlo de forma explícita es en MySQL, donde ahí tengo que decir que la clave primaria es no nula también. Pero en el resto de casos solamente es necesario ponerlo cuando yo quiero que ese dato sea obligación que el usuario lo ingrese. También la mayoría de los motores de base de datos contienen lo que llamamos esquemas. Los esquemas se definen con un create_scheme y el nombre del esquema. Y para poderlo utilizar en el createTable ponemos antes del nombre de la tabla el nombre del esquema y un punto. ¿Para qué sirven los esquemas? Los esquemas sirven principalmente como carpetas, donde nosotros podemos decir que una tabla que hemos creado va a estar categorizada o almacenada en una carpeta o en un esquema, como podría ser lo correcto, que tenga tales características. Por ejemplo, si tengo hartas tablas que sean del tipo persona, por ejemplo, empleado, trabajador, secretario, directivo, etcétera. Todos esos cumplen la característica que son humanos. Entonces yo puedo crear el esquema persona o esquema humano. Entonces todas esas tablas las almaceno en ese esquema. Así yo puedo hacer una categorización o un orden de mis tablas. A continuación veremos las distintas claves que se pueden poner en una tabla. La primera clave es la del tipo unique. Esta es una clave que no es tan restrictiva como la primary key, pero nos permite también hacer obligatorio que 2 parámetros que no sean parte de la clave tengan que tener una relación única, o sea que no se repita esa relación en otra inserción de la tabla. La clave primaria, en cambio, es un conjunto de atributos, ojalá minimal muchas veces, que permita identificar de forma única a nuestra tabla. Entonces, esto por cada atributo que se inserte en la base de datos debe ser un parámetro único y se define con el nombre primary key, que puede ser ingresado al lado del atributo si es solo uno, o entre paréntesis con cada uno de los atributos al final de la tabla antes de cerrar el paréntesis. La siguiente clave que también puede contener una tabla es la foreign key. Esta tiene bastantes más parámetros, donde primero es foreign key, que se debe definir luego de haber dicho o agregado todos los atributos de la tabla, y entre paréntesis va el atributo que está en la tabla. En el ejemplo que se ve acá es foreign key, el atributo ID de la tabla, que sería el primero que fue definido en la tabla Cursor, referenciando a alumnos en el atributo entre paréntesis ID. O sea, si viéramos la tabla alumnos, el atributo que estamos referenciando también se llama ID. Lo mismo hacemos con el otro atributo, el IDC.
Fíjense que además tienen dos parámetros extra, que son onDeleteCascade, onUpdateCascade para el primero y onDeleteNoAction, onUpdateNoAction para el segundo. Los noAction son por defecto, no es necesario agregar ese onDeleteNoAction, onUpdateNoAction, pero acá están explícitos. Significa que si yo hago modificaciones en la base de datos, en esta tabla no se hagan modificaciones. En cambio, el Cascade quiere decir que si yo hago una eliminación en la tabla alumnos, se va a eliminar esa relación en esta tabla. Si hago una actualización, también se va a actualizar en esta tabla. Eso quiere decir el Cascade. Por último tenemos la restricción check. La check se agrega al final de la tabla antes de cerrar el paréntesis y nos permite hacer restricciones adicionales a las claves. Por ejemplo, en el caso de que está acá, que los valores del atributo categoría solamente pueden contener números que sean entre 1 y 10. O sea, si intento agregar la categoría 11, el sistema me va a rechazar esa inserción de datos dado que no cumple esa restricción. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.